Bienvenidos a esta conferencia que tiene como propósito brindar algunas indicaciones para llevar a cabo el proceso del planteamiento del problema de investigación, básicamente concentrado en la investigación educativa. No quiere con ello decir que no pueda ser usado para abordar otros procesos de investigación. Iniciamos con una frase atribuida a Thomas Berger, quien en algún momento planteara la siguiente idea, que el arte y la ciencia de plantear preguntas es la fuente de todo el conocimiento. Y pues traigo precisamente esta frase al comienzo de esta presentación porque de alguna manera ello pone en evidencia la importancia que tiene la pregunta de investigación para la generación de conocimiento. Un poco la intención en este video es dar algunas orientaciones que les pueda ser de utilidad en este proceso. Vamos a comenzar tomando este gráfico de Sergio Martínez, que fue publicado en su libro Evaluación de Proyectos, año 1996, página 50, porque este es un gráfico que nos ayuda a ubicarnos en términos generales en lo que se puede entender como un proceso de investigación. Es importante señalar que uno de los elementos fundamentales es el darse cuenta o percatarse o hacer conciencia de la existencia de una situación inicial, la cual debe o más bien puede ser considerada como una situación problema, o en el caso de la educación, una situación académica problema. Y finalmente, el deseo o la intención del investigador es conducir esta situación inicial problemática o problema a una situación final deseada, pero es obvio que para poderlo hacer se necesita realizar una serie de pasos que deben estar ordenados de forma sistemática, y ello implica en cierta forma plantear un proyecto de investigación. El gráfico es importante porque muestra que si no se lleva a cabo ningún tipo de intervención, la tendencia mantendrá su curso actual. Mientras que si se hace una intervención, pues cambiaremos ese curso y dependiendo de lo bien fundamentado que esté el proyecto, la situación final seguramente va a ser la situación deseada. El proceso de investigación en su conjunto, tomando como fuente este gráfico propuesto por Spradley en su libro Observación Participativa, nos muestra que básicamente todo proceso de investigación puede circunscribirse dentro de estos pasos, que van desde definir el problema de investigación hasta presentar los resultados de la misma. Es importante mostrar que el proceso de investigación inicia cuando hemos hecho una definición apropiada del problema de investigación, es decir, cuando hemos planteado nuestro problema de investigación y la importancia que tiene es que dependiendo de qué tan bien planteado esté nuestro problema, todos los procesos posteriores van a ser mucho más sencillos. Usaremos una metáfora para tratar de aproximarnos a la manera en que debemos hacer el planteamiento del problema. Una metáfora, pues básicamente comunica la esencia de un significado. Usamos algo que conocemos para tratar de explicar algo
que otros no conocen, pero que sí conocen la metáfora. En este caso tenemos tres metáforas interesantes, como la del pollito que está ahí contando los días para salir de su, entre comillas, prisión, o este corazón roto para significar con ello que seguramente alguien está en una situación no muy deseable, y este gracejo que se presenta acá, en donde la esposa de Noé en cierta forma le hace un gracejo a este y éste le contesta que evidentemente el asunto era una metáfora. Pero lo interesante de las metáforas, como lo digo, es que nos ayudan a usar cosas que conocemos todos para explicar cosas que algunos no conocen a través de una especie de analogía. La metáfora que usaremos en este caso es la metáfora muy conocida del iceberg. Todos seguramente saben que un iceberg no es otra cosa que un gran bloque de hielo que está flotando en el mar, pero solo una parte de este elemento aparece, mientras que el resto del bloque, el que se encarga de sostener la parte visible, pues no es usualmente visible a simple vista. Algunas ciencias utilizan esta metáfora para dar algunas explicaciones. Por ejemplo, siendo bastante atrevido, podríamos decir que desde la psicología podrían usar esta metáfora para señalar que el comportamiento, por ejemplo, de una persona puede ser el resultado de los sentimientos y necesidades que ésta tenga. A simple vista, nosotros podremos observar en alguien su comportamiento, pero difícilmente podremos conocer cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus necesidades. Entonces, comienza a aparecer una cosa interesante acá, y es que con respecto de lo que se ve, las causas de aquello que se ve parecieran no siempre estar a la vista. Esta es otro uso de la metáfora del iceberg, en este caso, para tratar de dar cuenta del éxito que pueden tener algunas personas. Y lo presentan como la ilusión del iceberg. El éxito es un iceberg. Y lo que hacen aquí interesante es mostrar que aquello que la gente ve depende en gran medida de aquello que la gente no ve. Es decir, el éxito, por ejemplo, de un deportista seguramente va a depender del trabajo duro, de los fallos que haya tenido, del sacrificio, la persistencia. Es decir, cuando vemos a un deportista ganar una medalla olímpica y esto nos emociona, probablemente no conocemos todo el trabajo que ese deportista ha tenido que realizar para lograr un éxito de esa magnitud. Aquí nos aparece otra metáfora, y es la metáfora del árbol. Y más adelante lo vamos a usar. Y es que nos muestra una frase que le atribuyen al pensador Rumi, que quizás estés buscando entre las ramas aquello que solo aparece en las raíces. Y tiene que ser evidente aquí que las raíces están generalmente en la tierra y no es fácilmente visible el sistema radicular de un árbol. Concluyendo con el asunto de la metáfora, la idea central es que todo lo que ves o todo lo que es visto está conectado con aquello que no puede ser visto. Es importante que esta metáfora quede en sus cabezas porque seguramente cuando ustedes observan o se percatan de una situación problemática, la mayoría de las ocasiones solemos atribuirle a esta la connotación de problema cuando en realidad es apenas la consecuencia de la existencia precisamente de un problema. Este es un material tomado
del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en donde nos presenta en uno de los diálogos entre el Principito y el zorro una frase muy importante. Le dice el Principito al zorro: adiós, dijo el Principito con tristeza, adiós, dijo el zorro, he aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón lo esencial es invisible a los ojos. Y fíjense que de nuevo, trayendo de la literatura este texto tan bonito, nos sigue mostrando que las cosas que no son visibles a los ojos son tremendamente importantes. Es decir, la parte que está por debajo del nivel del agua en el caso del iceberg, o las raíces en el caso del árbol. Y esto tiene que comenzar a ser importante, a ir llamando la atención, porque a partir de ahí es que vamos nosotros a plantear la idea de cómo lograr la formulación adecuada de un problema de investigación. Volvemos entonces a la metáfora del iceberg. En este caso es un dibujo que fue tomado y adaptado de elementos de investigación en marketing de Pierre Saboret, que lo denomina el principio del iceberg en la investigación del marketing. En este caso se recurre, por decirlo de alguna manera, a una metáfora aún más amplia, que es la película de Titanic. Y en este caso nos aparece un observador. Y en este caso, nosotros, cuando vamos a afrontar el proceso de plantear el problema, inicialmente nos ubicamos como este observador. Y este observador en algún momento puede percatarse de que algo que está ocurriendo es una situación no deseada, como en el caso de este barco, que este observador se percata que al frente hay una gran masa de hielo y que naturalmente representa una situación peligrosa para el barco. Tal es el caso que en el Titanic, pues, se dio el desenlace que todos conocen. Esta primera observación que el investigador hace le permite percatarse que esa situación viene siendo determinada por una serie de síntomas que en una conjunción sinérgica determinan el surgimiento de esta situación problema. Como estamos en el caso de una situación académica, o más bien como esta es una conferencia orientada a profesores que investigan, en este caso planteamos una situación relacionada con el bajo rendimiento en alguna asignatura, en algún curso. Esa situación del bajo rendimiento de un curso de algún profesor puede llegar a ser considerada como una situación problema si, por ejemplo, un porcentaje, digamos del 30%, están perdiendo esa asignatura. Y algunos elementos que hacen que esa situación se manifieste, o más bien la manera como esa situación se manifiesta, es a través de una serie de síntomas. Esos síntomas pueden ser los resultados que obtienen los estudiantes en las pruebas saber, en el caso de Colombia, o las pruebas de estado en cada uno de los estados donde éstas se realicen. Otro síntoma que me muestra esta situación es el histórico de las notas del curso, en donde un profesor puede llevar registro de los últimos 10 años de trabajo y claramente puede ver en esos datos cuál es el porcentaje promedio de pérdida de su curso, o los resultados de pruebas internacionales
como por ejemplo las pruebas PISA, que muestran cómo están los países frente a la evaluación de algunos tópicos especiales. Digamos que por ser una cuestión de orden didáctica, estos como síntomas podrían ser suficientes, pero eventualmente cada situación tendrá una serie de síntomas particulares que harán precisamente que haya esa situación problema. Una vez hemos identificado, o más bien una vez hemos hecho conciencia, o una vez hemos reconocido la presencia de una situación problema, como el caso de la punta del iceberg, habremos hecho una primera parte importante en el proceso de plantear el problema, y es establecer una situación problema. ¿Recuerdan la figura que vimos antes del proceso de investigación? Nos estamos ubicando en esa situación inicial o situación problema. Lo que se recomienda, luego de haber hecho el reconocimiento de una situación problema, luego de haber establecido unos síntomas que podemos conocer a priori, el acto seguido consiste en realizar una revisión sistemática de la literatura a partir de las palabras claves que se deriven de la situación problema que se ha establecido. Si hemos establecido, por ejemplo, que la situación problema es el bajo rendimiento de los estudiantes de quinto año de bachillerato, entonces tendríamos que hacer una búsqueda bibliográfica, una revisión bibliográfica a través de las bases de datos y encontrar artículos, encontrar libros, encontrar patentes, encontrar diversos documentos que en principio se ocupen de dar cuenta de esta situación problema. Si la situación problema es el bajo desempeño de los estudiantes en el quinto grado del bachillerato, pues esa va a ser en parte la fuente de donde vamos a tomar las palabras claves para realizar la búsqueda. Una vez hemos realizado la búsqueda o una primera búsqueda de textos, de artículos y libros, viene un ejercicio de leer esos documentos teniendo en cuenta las palabras clave. Naturalmente, la idea es que se recojan los aspectos fundamentales del artículo o el libro para que podamos hacer las referencias bibliográficas correspondientes, pero nos vamos a concentrar especialmente en establecer cuál fue la situación problema particular a la que se vio enfrentado ese investigador. Puede ser que sea interesante revisar cuál es la metodología de investigación que se usó y dependiendo de algunos conceptos preliminares usted podría también concentrarse en la búsqueda, por ejemplo, de cuáles pueden haber sido las causas de esa situación problema, cuáles pudieron haber sido las soluciones a esa situación problema en ese caso particular y concentrarse en elementos como las conclusiones y la discusión para establecer qué elementos encontraron estos investigadores y qué vacíos de conocimiento encontramos. Luego de que hemos hecho esta revisión bibliográfica, entonces lo que ocurre es que nos hemos puesto el traje de investigador, nos hemos puesto el buzo y nos hemos adentrado en las aguas profundas en donde comienza a develarse para el investigador la estructura que sostiene la punta del iceberg. Y en este caso, ese investigador va a comenzar a encontrar mediante esa revisión bibliográfica elementos que lo conducen a determinar las causas probables que puedan dar cuenta del surgimiento de esta situación problema. Puede ser que
después de haber hecho la lectura correspondiente, hayamos encontrado que la causa del bajo desempeño de los estudiantes en matemáticas en quinto de bachillerato sea porque no saben leer. O podemos encontrar que esto se debe a que esos estudiantes pueden estar desnutridos, o que la metodología de enseñanza parece no promover procesos de aprendizaje, o que las condiciones ambientales en donde se dan los procesos de aprendizaje no son los más favorables, o causa X o causa Y o causa Z. Es decir, esa primera revisión, tomando como fundamento la situación problema, me puede ir develando algunas causas posibles que pueden generar esa situación problema y que puedan coincidir con aquellas causas que yo todavía como investigador no me he percatado que existen en el entorno en el que voy a plantear mi proyecto de investigación. ¿Cuál es la tarea que sigue una vez usted ha determinado cuáles son las posibles causas? Usted como investigador tendrá que revisar cada una de esas causas y deberá escoger aquella causa que sea factible y aquella causa que sea viable. Factible en el sentido de que usted pueda intervenir con su grupo de estudiantes esa causa, por ejemplo, que los estudiantes no saben leer, o la metodología de enseñanza. Incluso si están desnutridos, usted podría hacer algo, o si las condiciones ambientales no son las favorables, usted también podría hacer algo. Eso es que sea factible. Lo otro es que sea viable, es decir, que usted tenga los recursos necesarios para poder llevar a cabo el abordamiento o el tratamiento de esa causa. Entonces, probablemente si no saben leer, usted podría orientar un ejercicio de intervención con sus estudiantes para que ellos mejoren su capacidad de lectura, o incluso usted podría cambiar su metodología de enseñanza. Pero pensar en nutrir a los estudiantes o en mejorar las condiciones ambientales puede ser que no sea viable desde el presupuesto que usted tenga. En ese caso, usted tendría que escoger alguna de estas causas que sean, como lo digo, viables y factibles en principio. Una vez usted ha seleccionado una de esas causas, se recomienda seleccionar una. El paso siguiente es realizar una siguiente revisión bibliográfica, es decir, hay que seguir leyendo, hay que seguir escribiendo, hay que seguir redactando, pero en este caso ya no tenemos como claves principales de búsqueda de la información la situación problema, sino la causa que hemos identificado, en este caso como el problema que genera la situación problema. De nuevo, usted tendrá que recoger información acerca de la fuente para las referencias respectivas, pero en este caso usted tendrá que concentrarse en el problema de investigación, en la estrategia de solución del problema, importantísimo. El problema, la estrategia de solución, la descripción teórica del problema, la descripción teórica de la alternativa de solución del problema y naturalmente concentrarse en cuáles han sido los resultados y las conclusiones que se han obtenido, porque más adelante esos elementos van a ser de ayuda cuando usted tenga que redactar su marco de referencia. Una vez hace usted esa lectura y ha identificado una causa que provoca esa situación problema, de preferencia en su institución o en su contexto, usted puede plantear su pregunta de investigación. Bueno, inicialmente cuando usted identifica la causa 1, como la problemática en este caso, habrá hecho la siguiente parte del planteamiento del problema, que es identificar el problema. Unido a la identificación del problema, pues está la selección del marco teórico que explica ese problema y la estrategia de solución que, derivada de esa teoría, puede ser una solución a ese problema. Cuando usted tiene esa estrategia de solución y usted tiene identificado el problema,
viene la tercera parte del planteamiento del problema, que sería la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación. Y dependiendo pues de la profundidad de su investigación, de la característica de su investigación, si es descriptiva, si es explicativa, su pregunta tendrá como elementos esenciales la estrategia de solución y el problema de investigación. Podría usted plantear de manera preliminar una pregunta genérica, es decir, ¿en qué medida la estrategia de solución resuelve el problema de investigación? De esa manera, usted habrá hecho el ejercicio completo de plantear el problema de investigación, es decir, primer paso, reconocer una situación problema. Segundo paso, la identificación del problema. Y tercer paso, el planteamiento de la pregunta de investigación. No obstante, no hay que perder de vista que una vez usted reconoce la situación problema, debe hacer un ejercicio de revisión bibliográfica para identificar el problema. Ahora bien, una vez usted identifica el problema, viene una segunda revisión bibliográfica en la cual usted identifica o selecciona más bien la teoría que mejor explica para usted el problema y la teoría que le ofrece una alternativa de solución al problema. Ya con esos dos elementos, problema y estrategia de solución, fácilmente usted puede formular el problema, es decir, plantear el problema. Un elemento que puede ser utilizado para resumir todo el planteamiento del problema tiene que ver con el árbol de problemas, que es una ayuda que se toma de la metodología del marco lógico de la CEPAL. Es importante mostrar que en el caso de la metodología del marco lógico, ellos plantean iniciar con el problema. Nosotros hemos planteado iniciar con reconocer los síntomas como los causantes, o más bien los componentes de esa situación problema. Por eso ponemos aquí el asunto de situación problema. Una vez identificamos el problema, lo ubicamos en su espacio, y el problema es derivado o más bien explicado por la teoría, y tenemos las causas de ese problema que son derivadas de la teoría como explicativas de dicho problema. Es decir, podemos utilizar la metodología del marco lógico y especialmente el árbol de problemas para hacer una especie de resumen del planteamiento del problema. Veamos un ejemplo de manera rápida de cómo sería un árbol de problemas con los elementos que hemos venido revisando. Vamos a suponer que tenemos una situación en donde los resultados de las pruebas saber son bajos en matemáticas, que el 40% de los estudiantes pierden el curso de matemáticas de quinto y que los resultados en las pruebas PISA son bajos en matemáticas. Todos ellos en conjunto hacen que emerja una situación problema. Esa situación problema en este caso se podría denominar como el alto porcentaje de pérdida del curso de matemáticas en estudiantes de quinto bachillerato. No olvidar que esta definición del problema, ese reconocimiento del problema es la que nos permite hacer la primera búsqueda bibliográfica. Cuando hacemos esa primera búsqueda e identificamos el problema, es decir, que los estudiantes del curso de matemáticas de quinto bachillerato no saben leer, hemos hecho la identificación del problema de investigación y podemos tener unos primeros referentes teóricos que comienzan a dar cuenta de ese problema. Ahora bien, con este problema en mente hacemos una segunda revisión bibliográfica y entonces tenemos ahora otros elementos que contribuyen a la explicación teórica del problema. Entonces, que los estudiantes del curso de matemáticas no saben leer puede ocurrir por problemas como la dislexia, problemas o causas más bien de ese problema como el TDAH, o que los estudiantes tienen una velocidad lenta al leer.
Asociados a cada uno de ellos, pues tendremos unos autores con los cuales comenzamos a elaborar nuestro marco de referencia. Entonces aquí aparece la explicación del problema. Adicional, podríamos tener aquí también alternativas de solución planteadas por algunos autores, estrategias de solución del problema, que podrían contribuir a resolver el problema, y una vez que el problema desaparece, naturalmente, la situación problema tendería a desaparecer. Con respecto del árbol de problemas, pues aquí tendríamos lo que serían los efectos, aquí tendríamos lo que sería el problema central y por acá tendríamos las causas. Bueno, recapitulando, la formulación del problema, en la formulación del problema debemos tener claro dos cosas. El problema identificado, que deberíamos tener una teoría que lo explique, y la estrategia de solución del problema. Es decir, la misma teoría que explica el problema puede ofrecer alternativas de solución a ese problema. Y la formulación del problema, como la tercera parte del planteamiento del problema, pues en términos genéricos podría quedar de esta manera: ¿en qué medida la estrategia de solución resuelve el problema? Bueno, ya lo hemos dicho, el planteamiento del problema debería tener estas tres partes: descripción de la situación problema, identificación del problema y formulación del problema. Cuando se formula el problema, pues si tenemos una investigación de tipo exploratorio, podríamos utilizar estas preguntas clave que tenemos acá. ¿Cómo se viene dando el fenómeno X? ¿Cuáles son las características del fenómeno X? ¿Desde cuándo se está presentando el fenómeno X? Esto sería para un tipo de investigación meramente exploratorio. Si tuviéramos una investigación al nivel explicativo, entonces ya nuestra pregunta sería un poco más compleja y utilizaría al menos dos variables o los dos elementos asociados, que serían el problema de investigación y la estrategia de solución. Entonces, ¿qué efectos produce la estrategia de solución en el problema de investigación? ¿O de qué manera influye la estrategia de solución en el problema de investigación? Y así sucesivamente podemos ir confeccionando la pregunta de investigación utilizando estas palabras preguntas o estas frases preguntas que tenemos ahí presentadas. No son las únicas, claro está. Veamos un ejemplo de cómo se formularía el problema. ¿En qué medida el programa experimental de comprensión lectora influye en el rendimiento académico de los estudiantes del octavo ciclo del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación de Lima, Perú, en el año 2013? Aquí están los elementos que se requieren. Pregunta clave, ahí está identificada con el número 1, lo mismo que la variable dependiente, el enlace y la variable independiente. Y los elementos 5, 6, 7 y 8 pues pueden ayudar a dar claridad, pero pues no son absolutamente necesarios. Otro ejemplo, como el ejemplo correlacional en este caso, la pregunta sería: ¿qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación de Lima, 2013? Volvemos a traer los mismos elementos: la pregunta clave, la variable dependiente, el enlace, variable independiente, enlace o relacionante, variable dependiente, muestra y población. Con esos 5 elementos, primero, una pregunta quedaría adecuadamente formulada, pero igual es posible utilizar los elementos 6, 7 y 8. Ya para ir terminando, traemos otra frase, una frase atribuida a Albert Einstein, quien decía que si yo tuviera una hora para resolver un problema, yo gastaría 55 minutos pensando acerca del problema y 5 minutos pensando acerca de las soluciones. Es evidente en esta frase la importancia que tiene el planteamiento del problema, naturalmente dicho por una persona de tanta importancia académica. Algunas referencias bibliográficas del material que hemos utilizado para esta presentación: Spradley, Raboret, Martinic, alguna página en la internet.
Y no es más por el momento. Agradezco la atención prestada a este video y que espero que sea de utilidad en el proceso del planteamiento de su problema de investigación.